día. Den un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Te alabamos. Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos, que Dios bendiga. Amén. Sean todos bienvenidos a esta iglesia de Dios Un Nuevo Amanecer. Bienvenidos a mis hermanos, que hoy tengo el privilegio de conocerlos. Quizás ya hayan venido, no lo sé, pero bienvenidos sean a esta casa, la iglesia de Dios Un Nuevo Amanecer. Y así que doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes en esta hermosa tarde de estudio bíblico. Estaba yo muy agradecida con Dios con esta clase. Hemos estado llevando esta clase que se llama Evangelizar una misión ligada a la esperanza eterna. Pero acuérdense que la vez pasada yo he querido sacar un poquito, meterme más a fondo acerca de estas clases. La vez pasada recordemos que hablamos acerca del arrepentimiento. Y hoy quiero hablarles acerca de la conversión y qué significa. Y solo me enfoqué en un solo personaje bíblico. Quizás todos muchos lo conocemos quién es. Pero quería algo cuando yo hace mucho tiempo que iba a escuchar, había leído este pasaje acerca de este personaje, es Saulo de Tarso. Yo me reflejaba algo en él. Y otra vez, cuando lo vuelvo a estudiar, sentía una alegría, porque tú te identificas con un personaje en tu vida, ¿verdad? Gloria a Dios. Y ¿cuántos pensamos y vemos a una persona, por decir un ejemplo, una persona alcohólica, drogadicta, o una persona, y tú piensas que nunca va a cambiar? Pero el que sí lo puede cambiar, transformar. Aleluya, Yo gloria a nunca fui Dios. alcohólica ni drogadicta, ¿verdad? Quiero decirles, pero sé que de cierto modo Dios nos ha hecho una transformación en nuestras vidas. Bendito Dios. ¿Sí? Y hoy me enfoqué en la vida de este personaje. La vez pasada estábamos hablando del arrepentimiento, porque nuestra enseñanza dice evangelizar una misión ligada a la esperanza. Yo ya les descifré lo que quería decir. Pero estábamos hablando en el libro de los Hechos, cuando en el capítulo 3, donde Pedro les habla y les dice, arrepiéntanse, conviértanse, ¿verdad? Arrepentidos y convertidos. La vez pasada les hablé acerca del arrepentimiento. Gloria a Dios, No les voy a aleluya. volver a recordar qué era el arrepentimiento, como en el versículo del capítulo 3 del libro de los Hechos, el versículo 19 decía, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Miren, hermanos, en esta hora les pido por favor que se pongan de pie para poner en manos de Dios esta enseñanza, que el Espíritu Santo tome el control. Amén. Este estudio desde el principio al final, que Él sea y quien les hable, como habló a mi vida, me quebrantaba, me llenaba de gozo ahorita. Porque te da gozo y alegría cuando Dios pone la mirada en ti. Gloria a Dios. Bendito Dios, te doy gracias. Oh, bendito Dios. Precioso, Llamado Padre. maravilloso Dios, Te damos gracias por tanto amor, por permitirnos por tanta misericordia, Señor, poder alabarte. que has tenido en cada uno de Padre nosotros. Dios, Señor, y los siglos. Porque tú pusiste la mirada Iluminándonos, en Padre nosotros, Dios, Señor, Señor. Te damos siendo gracias, pecadores, Padre, Señor, por esa gran sin oportunidad. conocerte, Señor. Tú pusiste esa mirada en nosotros para cambiarnos y transformarnos, Señor, con un plan y un propósito perfecto para servirte, Señor. Queremos entender Yo estoy agradecida contigo por todo lo que has hecho en mi vida, por el cambio, la transformación que has hecho en mi pueblo, ser, Señor, Señor. y por aún aquellos Por todo lo que has hecho en mi vida, yo estoy agradecida, obras, Padre Señor, Santo. en su Por la mente, oportunidad corazón. de permitir Gracias, servirte,
venir a servirte a ti y conocer que hay un Dios vivo, Gloria un a Dios Dios. que perdona, un Dios que restaura, un Dios que es vivo, Gloria a Dios. porque Cristo está vivo. Gloria a Gracias, Dios. Señor, Aleluya. por Gracias. todo eso, Padre Santo, porque tu palabra lo dice en Juan Gloria a Dios. 16, Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga una vida eterna. Gloria a Y Dios. nosotros hemos creído en tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo amado Jesús, por ese amor tan grande que tienes hacia esta humanidad y que nosotros hemos sido alcanzados por tu misericordia, Señor. Gracias por esa vida eterna que nos ofreces ahora en estos caminos, Señor. Te doy gracias, honra y gloria al que se lo merece, a Cristo Jesús, el que pagó el precio por mis pecados pasados, presentes y futuros. Gracias, Señor. Yo te pongo en tus manos esta clase para que seas tú hablando a tu pueblo como me has hablado a mí personalmente, Dios. Te pido por todas las personas que hoy van a estar viendo esta sintonización por las redes sociales, para que ellos también sean alcanzados y edificados a través de esta palabra, Señor. Sé tú, Espíritu Santo, sé tú trabajando y gobernando nuestras mentes, y quita todo, Padre, todo estorbo, toda aquella oposición que quiera venir a este lugar, Señor, toda incredulidad, todo cansancio, todo espíritu contrario al tuyo, Señor, lo atamos, lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y que seas tú, Señor, en esta hora, tomando el control mío, Señor, de mis pensamientos, Señor. Purifica mi mente, mi corazón. Quita todo lo que quiera estorbar en esta hora en mi ser, Señor. Yo me hago a un lado para que seas tú quien hable en esta hora, Padre Santo. Te doy la honra y la gloria a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Les voy a leer el texto áureo, o sea, que significa el texto como de oro. Aquí nos dice la clase. Se lo voy a leer, dice en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y usted dice, ¿qué tiempos? Tiempos de ignorancia, donde no conocíamos a Jesús, donde no sabíamos quién era Él. Pero ahora sabemos que murió, ahora sabemos que Jesús resucitó. Ahora ya no estamos ignorantes, hermanos. Yo antes estaba ignorante, no conocía la palabra de Dios. Pero dice aquí, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de aquella ignorancia, éramos ignorantes. No creíamos que éramos pecadores, hermanos, pero ahora cuando venimos a los caminos del Señor sabemos que el Señor Jesucristo pagó un precio muy alto para la salvación nuestra. Amén. Nosotros mismos no nos podemos salvar, hermanos, nosotros somos pecadores. Yo me acuerdo aquella ignorancia que tenía, pero dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres, dice a todos los hombres, o sea, a toda la humanidad, en todo lugar que se arrepientan. ¿Sí? Ahora les voy a leer el capítulo de Hechos 3:19. Así que cuando el apóstol Pedro les decía a ellos, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este versículo nos dice, nos hace un llamado directo al arrepentimiento y a la conversión. Aleluya. Aquí nos dice arrepentidos y convertidos. Les voy a volver a repetir la de la clase pasada, nomás esto. No voy a regresar. Es para que viene como ligado. ¿Qué es arrepentimiento?
No sé si ustedes se acuerdan lo que les enseñé, que era el arrepentimiento. En la Biblia la palabra arrepentimiento significa cambiar tu mente. La Biblia también nos dice que el verdadero arrepentimiento tendrá como resultado un cambio de conducta. El arrepentimiento incluye primero cambiar la manera de pensar, luego produce un cambio de proceder al cual llamamos conversión. La vez pasada les expliqué todo lo que significa el arrepentimiento, que decía el apóstol Pedro, Pablo, aún Juan Bautista, arrepentidos y convertidos, de frutos de arrepentimiento. ¿Sí se recuerdan? Aleluya, gloria a Dios. Ahora, ¿qué significa la conversión? La conversión entraña un cambio de comportamiento en nuestra misma naturaleza. Es un cambio tan significativo que el Señor y sus profetas se refieren a Él como un nuevo nacimiento, un cambio de corazón en el bautismo del fuego. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos sido cambiados y transformados? Yo puedo ver el cambio en la transformación de mi esposo. A mi hermana Leti, que la conozco de años muy atrás, yo ahora he visto una mujer muy transformada. Antes sus pláticas eran de marcas, de ropa y todo, ahora son sus pláticas de Dios. Todo es Dios alrededor de ella, todo es Dios. Y antes su Dios, hermana Leti, era el dinero, las finanzas, la vanidad. Mi hermana Leti tiene una muy buena posición económica y hasta trae sus hablas, sus pláticas, pero ahora no nos cansamos de hablar del Señor, no nos cansamos de hablar, estamos enamorados de Él, ¿verdad? Y ahora hablamos solamente de Él. Entonces yo puedo ver eso, puedo testificar de ellos dos porque yo los conocí. Ella también me conoce como era yo. Quizás yo no me veo, pero yo siento que sí, Dios nos ha cambiado, nos ha transformado nuestras vidas, ¿verdad? Y qué bonito es que Dios nos alcanzó y nos abrió sus ojos. La palabra conversión procede del latín conversio, es un término derivado del verbo convertiré, con el significado de darse vuelta o cambiar. Una conversión implica que el sujeto, miren otra vez, una conversión implica que el sujeto o objeto converso deja de ser quien es en su totalidad o en parte de su esencia para convertirse en otro. ¿Me están entendiendo? Que dejamos de ser aquella persona que éramos para convertirnos en otra nueva criatura. Yo veo a mi esposo completamente transformado y cambiado hasta cómo habla, cómo se expresa conmigo. Mi hermana también lo conoció. Ahora yo veo y siento que sí he cambiado unas cosas y sí, Dios me ha cambiado, me ha transformado. Porque no crean que yo era muy diferente, hermanos. Yo, a la gente, sinceramente, créanme, la gente me voltea a ver, yo solo volteé a decir, ¿quién me ve? O sea, yo era así como, ¿qué? ¿Verdad? Y ahora, hermanos, yo, ¿cómo están? Yo soy una mesera, para que me entiendan. Ahora la gente la veo con otra manera. Yo no veo a los clientes como clientes, yo los veo como una sala para yo no voy a trabajar, no más para mi patrón se llama Max, sino yo voy a trabajar para el Rey de Reyes. Y yo mi manera de ver a las personas de otra manera. Antes yo decía, no, ahora digo, ¿cómo está? Venga, pero porque los veo con amor, con cariño, como diciendo, Señor, ayúdame a hablarles de ti a ellos. Pero yo ya no veo a la gente de otra manera. Entonces yo siento que Dios me quitó ese corazón de piedra, me puso un corazón de carne. Que ahora yo veo diferentemente las cosas y la vida. Así vengan situaciones y tormentas, digo, Dios tiene el control de todo. Porque Él está en mi barco, ¿verdad? Y el que para la tempestad es Él. Y antes cualquier cosita pequeñita yo estaba tribulada, angustiada. ¿Pero por qué?
en cualquier situación te caes. Y aún en que estés en un pasado, una tribulación, una angustia, tú tienes ese poder, porque te lo da el Espíritu Santo, de ayudar a aquella persona que está pasando tribulación. Tú tienes el poder de ayudar. Pero ¿quién lo hace? Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hoy les voy a hablar de la vida de Saulo de Tarso. Todo el mundo lo conocemos, pero vamos a ver como la conversión que Dios hizo en él. Eso lo vamos a encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 9. Bendito Dios, Me aleluya. gustaría mucho que se pusiera de pie para leer la palabra de Dios, porque sí quiero leer todo el capítulo para que podamos entender, ¿ok? Sí, capítulo 9, versículo del 1 hasta el 19, vamos a leer. Si no, ahí están en las pantallas, pero todo buen guerrero trae su buena espada, ¿verdad? Ok. Bueno, yo lo voy a leer de aquí de las pantallas. ¿Ya todo lo tenemos? Amén, gloria a Dios. Dice la conversión de Saulo. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo así. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Miren, aquí pausa tantito para explicarles. En los capítulos anteriores, acuérdense que Saulo perseguía a la iglesia y había dado muerte al primer mártir, fue Esteban, ¿verdad? Había muerto y todos los discípulos se habían dispersado. Y aquí nos habla Saulo respirando aún amenazas. Fíjense, todavía tenía ese enojo, ese celo por defender lo que él creía. Dice, contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote, número 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Cuando se refiere al camino, era el camino de la verdad de la vida, o sea, el camino de la verdad de quién es Jesucristo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El 5. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama La Derecha, y busca en la casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que cobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, reyes y los hijos de Israel. Mire qué bonito, como dice,
A ver, regrésame al verso. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles reyes de los hijos de Israel. El siguiente. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Bueno, hermanos, lo siento, hermanos. Quería que lo leyéramos todo. Amén. Todos sabemos la historia. A mí me gustó mucho ahorita que lo volví a repasar y escuchando las alabanzas, que decía que Dios te perdona infinidad de errores. Dios nos perdona infinidad de errores, infinidad de cosas. Cuando yo estudiaba este capítulo de Saulo, imagínense que le dijo a Ananías, ve, dijo, no. ¿Saben cómo yo lo estaba comparando? Le decía a mi esposo, o no sé, mi abuelo si era él o a Sandra, porque estábamos comentando una compañía de trabajo. ¿Cómo veían a Saulo en aquel entonces? ¿Saben? ¿Sí conocen a Hitler? Él persiguió a los cristianos y los mataba. Era un parecido. Imagínense que usted quería que le dijeran, ve a ver a este señor. Creo que eso es lo que le pasó a él, ¿verdad? Diciendo, híjole, no, es que tenía la fama de asolar las iglesias y no le importaba si eran niños o mujeres, no le importaba. Él lo hacía y sacaba a la gente y los mataba. Y él presenció la muerte de Esteban, cuando Esteban fue apedreado. Él lo vio todo. Y él disfrutaba eso. Lo disfrutaba, hermanos, disfrutaba hacer eso. Pero yo me quedo pensando, ¿cómo Dios tan bueno, tan misericordioso, así, Aleluya. tuvo misericordia y amor por él? Gloria a Dios. Así como usted ha dicho. Aleluya. Así Dios puso la mirada en este hombre. Bendito Porque Dios. instrumento útil es para él. Aleluya. Gloria a Dios. Instrumento útil es usted. Así es, gloria a Dios. Para él. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Él puso la mirada en mí y en ti, en cada uno. Saulo no lo buscó. Él iba en su cabello todo lo que daba, porque él iba decidido a hacer, a matar, a sonar, a ya hacer las cosas, pero no sabía lo que Dios iba a hacer en su vida. Igual usted y yo. Quizás estábamos montados en un caballo, llevando una vida desordenada, una vida quizás que a Dios no le agradaba. Quizás muchos están arriba del caballo de drogas, de alcohol, quizás idolatría como yo, no conocía a Dios. Quizás yo defendía lo que yo creía como Pablo. Yo recuerdo, hermanos, que yo a los 13 años era catequista de la iglesia convencional, como tradicional. Yo enseñaba a muchos niños. Yo era la maestra de esos niños. Me sabía el catecismo al revés y al derecho. Por eso yo me veía reflejada con él. Y créanme que yo veo a los jóvenes de hoy que yo soy joven, pero ¿saben una cosa?
A mí nadie me decía que yo fuera a la iglesia. Yo estaba en la comercial práctica estudiando. Saliendo de la comercial práctica, me di cuenta que esa era la iglesia donde, supongamos, yo mi bajada del autobús era ahí, enfrente de la iglesia. Y me tenía que caminar 2 cuadras pegada a mi casa. Yo no me iba a mi casa, yo me bajaba ahí y me metía con mi uniforme y mi mochila a escuchar pues la iglesia convencional, la iglesia tradicional. Yo iba a escuchar la misa. Pero ¿saben por qué? Porque algo dentro de mi corazón tenía una sed de buscar a Dios. A mí nadie me decía fui a la iglesia, todos los días iba. Saliendo de la escuela yo me bajaba del autobús, yo entraba y yo buscaba a Dios. Lo buscaba por las paredes y decía, pues ¿dónde estás? Yo quería, pero ahora mi espíritu decía, pues es que Dios es espíritu, pero a mí nadie me había dicho. Y yo lo buscaba. Y mi mamá no se daba cuenta, ni siquiera se enteraba, ni por enterar sabía que yo pasaba después de escuela a clases a buscar a Dios. Yo buscaba a Dios. Yo era una joven de 16 años. En esa edad, quizás de algo que quería yo, otros jóvenes quizás de algo que querían ir a su casa, o quizás ya se andaban yendo con los amigos, o quizás se andaban yendo con el novio, pero no. Yo lo que hacía era buscar a Dios y nadie me decía que lo hiciera. Si no sentía ese anhelo, ese deseo de buscar a un papá, de buscar, y yo lo buscaba y decía, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Esos recuerdos a mí, cuando se hacían de esto, me recordaba él, porque Pablo tenía ese anhelo, ese deseo, y él estudió mucho, era una persona muy instruida. Él tuvo un mejor maestro, Gamaliel, le enseñó mucho. Él sabía y conocía todo. Sí, él sabía y conocía. Pero no había tenido el encuentro con Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Y es por eso que yo me reflejaba en él. Y así muchos de nosotros andábamos en ese caballo, pero cuando Dios se pone el freno, Él iba a hacer algo. Pero le va a leer algo aquí. Gloria a Dios. Le voy a leer algo de Saulo. Saulo nació en Tarso, dentro de una familia fiel a la religión judaica. De joven aprendió el oficio de hacer tiendas. Creció dentro del rigor de los fariseos y se convirtió en defensor de sus creencias. Su gran celo lo llevó a perseguir a los cristianos. O sea, era un celo que él tenía. Y él perseguía a los cristianos porque él creía que ellos estaban mal. Les consideraba una secta que amenazaba a todo aquello en lo que él había creído. Saulo estaba presente durante el apedreamiento de Esteban. Lo consideraba fue el primer mártir cristiano. Dice, desde ese momento creció aún más su deseo de terminar con todos los que creían en Jesús. Porque él creía que era una secta, él no creía que Jesús era el Mesías. Entonces él estaba celoso de todo eso. Para no tomar más tiempo, no sé si mi esposo me lo puso. Hechos, vamos a leerlo. En el capítulo del libro de los Hechos 8, 1 y 3. Ahí nos va a hablar acerca de este. Dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿De quién estaba hablando? De Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y Samaria, salvo los apóstoles. El número 2, a ver si me lo pones. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto. El número 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando en casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Miren lo que hacía, era tremendo.
porque él asolaba las iglesias y entraba hasta por las casas y no le importaba, arrastraba a las mujeres, a todos. Todo esto lo que él hacía con el celo, por defender por lo que él creía, porque él creía que Jesús era un Mesías falso y que era una secta, y él estaba molesto con eso. A pesar de todo esto, fíjense, aquí pónganme atención, pónganle ojo. A pesar de todo esto, Dios tenía sus ojos puestos sobre Saulo. Hermanos, a pesar de todo esto, de lo que hemos hecho, quizás cosas malas, cosas que no le han agradado a Dios en un tiempo pasado, Él puso sus ojos en mí y usted. A pesar de lo que Él había hecho, de las cosas malas que había hecho Saulo en aquel entonces, Él veía un potencial. Así Dios ve un potencial en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Él vio el potencial en mi hermana Betty. Él vio el potencial en mi esposo. Él vio el potencial en mi pastor Francisco. Él también tiene un gran testimonio en mi pastor Francisco. Dios ve el potencial en cada uno de nosotros. Él no vio ya lo de atrás, sino Él nos conoce. Y sabía que Él lo defendía erróneamente, pero sabía que Él veía algo en Él. Dice, Él veía un potencial en Él. Él decidió revelársele. En donde otros, dice, donde otros veían un corazón duro, lleno de odio o deseo de acabar con los cristianos, Dios veía un corazón sediento de Él. Y se propuso una oportunidad para transformar una vida dándole un nuevo sentido. ¿Sí me está entendiendo? Gloria a Dios. Que Dios nos vio y dijo, aquí voy a transformar a Nona Leti, al pastor Meni, al pastor Francisco, a mis hermanos, a mí. Y yo estaba tan agradecida, digo, ¿cómo Dios pone la mirada en ti para transformarte, para cambiarte? Quizás la gente veía a mi esposo un drogadicto, un alcohólico, una persona que quizás sea una oveja negra de su familia. Pero Dios veía su corazón. Dios veía el corazón del pastor Francisco, de mi hermana Leti, mis hermanos aquí presentes. Y para Dios no hay nada imposible para cambiar, para transformar, para quitar corazones de piedra, conocer corazones de carne. Y Él puso su espíritu entre nosotros, en cada uno de nosotros. Yo estoy agradecida con Dios porque puso su mirada en mí, porque me alcanzó y me puso un freno y me cambió. Como cada uno de nosotros, hermanos. Dios tiene un plan y un propósito en cada uno de nosotros. Como yo estaba aquí estudiando, dice, pero que Dios tenía un corazón sediento de Él. Y vio la oportunidad para transformar y dar un nuevo sentido a su vida. Hoy yo le puedo decir que yo le haya sentido en mi vida. Hoy sé que soy una hija de Dios. Hoy me siento que valgo porque valgo la sangre de Cristo. Hoy sé que soy su hija amada. Mi vida ha cambiado, transformado Él. Ahora le un sentido. Ahora digo, yo todos los días me levanto y digo, gracias Padre, gracias por un día más de vida. Gracias Señor. Gracias porque Él me ha permitido servirle aquí. Es un privilegio estar en este lugar, compartir su palabra y que Él te revele y que te diga, te veas tú reflejado en esto.
Es un privilegio ser hijos de Dios. Bendito Dios, Y que Dios aleluya. haya puesto su mirada en ustedes y en mí. Amén. Vamos. Gloria a Dios. Dice, Dios nos ha alcanzado con un propósito. Yo aquí lo escribí. A todos y a cada uno de nosotros. Dios sabe cuál es nuestro potencial. ¿Cuántos lo creen? Amén. Usted y yo no sabemos el potencial que tenemos, ni nosotros mismos, ni Saulo en aquel entonces no sabía lo que Dios en qué tan grande lo va a usar. Amén. Nadie se imaginaba, menos él, ni usted ni yo. Usted y yo no sabemos cuál es el potencial que usted tiene. Dice, quizás ni siquiera nosotros mismos nos hemos dado cuenta de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas al servicio de Él. No más es cuestión que confiemos y le creamos a Él. Porque el potencial, Él nos creó. Él había creado a Pablo. Él sabía lo que era Él. Él sabía, porque dice, instrumento útil es para mí. Instrumento útil es para usted, todos somos instrumentos útiles para Dios. Si usted está aquí, no es casualidad que esté aquí en esta tarde. No, porque Dios les está hablando a todos y les está hablando a mí. Gloria a Instrumentos Dios. útiles me son. Instrumentos útiles me son, dice el Señor. Instrumentos útiles me son. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confiar y ponernos en las manos de Dios. Decir amén. Si te quiero servir. Amén. Si te quiero Gloria, servir. gloria a Dios. Gloria a Dios. Una cosa así. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Fíjense, aquí estaba yo leyendo, no, mi esposa pone, así que arrepentidos y convertidos, sí, que Dios nos ha convertido. Saulo le pidió al sumo sacerdote permiso para ir a perseguir a los cristianos en Damasco. Yo no sé si estaba leyendo ahorita el libro de los Hechos, vamos a leer el libro de los Hechos, el 9 y el 1 y el 2, a ver si mi esposo lo pone. 9, 1 y 2. Aquí vamos a volver a leer este versículo. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. El número 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajeran presos a Jerusalén. Aquí vemos que Saulo le había pedido al sumo sacerdote permiso para ir a perseguir a los cristianos en Damasco, y el permiso le fue dado y el viaje comenzó. Pero Dios tenía un plan mucho más especial. Leemos el Hechos capítulo 9 del 3 al 8. Vamos a leer estos capítulos. Aleluya, gloria a Dios. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Miren lo que dice aquí. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Acuérdense que Pablo, él conocía el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no era escrito, todavía no estaba escrito. A ver si mi esposo me llevan al Éxodo 3, 4, a ver si ahí lo tiene él.
Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios y le dijo de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Aquí lo que estaba yo viendo, que cuando Saulo ve esa luz, ese resplandor que viene del cielo, él conocía el Antiguo Testamento. Quizás se le venía a su mente como esa zarza ardiendo. ¿Sí me entienden? Cómo le habló también a Moisés 2 veces. Porque si leemos en el capítulo que sigue, en el 4 de capítulos Hechos 9, 4 dice: y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y el 5, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cuando leemos aquí, en este versículo, nuevamente, donde le dice: Saulo, Saulo, fíjese, 2 veces le habla por su nombre: Saulo, Saulo. Aleluya, gloria a Dios. Él recordaba en las escrituras, tanto como en Éxodo 3:4, donde le habló a Moisés en la zarza ardiendo: Moisés, Moisés. También lo vemos en Génesis 22:11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí, Señor. También lo vemos en las escrituras en Génesis 42:2. Dice: y habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Entonces Saulo, quizás se le venían estos pasajes bíblicos porque él conocía el Antiguo Testamento. Sabía que esa luz que venía del cielo era Jehová, porque él conocía muy bien el Antiguo Testamento, y quizás en su mente se le vino: me está hablando Dios, como le habló a Moisés. Porque si se da cuenta, vemos 2 veces que él le dice: Saulo, Saulo. ¿Sí me está entendiendo? Saulo, Saulo. Y cuando él quizás se le venía a su mente estos capítulos bíblicos donde le habla a Moisés. ¿Sí? Lo llamó por Señor, lo llamó por Señor. Exacto, hermano. Ahí le dice, fíjense la respuesta que dice aquí: y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? O sea, él sabía que era Dios. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él nunca se imaginó cuál iba a ser la respuesta. Que era Jesús el que le estaba contestando esa pregunta. ¿Sí me está entendiendo? Amén. ¿O no me está haciendo entender? Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Yo me puedo imaginar usted imagínese ese momento que él va en su caballo, pero esa luz resplandeciente que viene del cielo, tanto el resplandor tan grande que lo tumba del caballo. Y él sabía, oye la voz, y como dijo el hermano, que era: ¿quién eres, Señor? Él sabía que era Dios. Dice, todo esto tuvo que impresionar a Pablo profundamente. Y el golpe más fuerte es saber que se dirigió a su interlocutor divino como Señor. Y por supuesto que él estaba pensando que en él, que Dios se le había revelado a través de todo en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que se identificó como Jesús Nazareno, a quien él consideraba como indigno, un Mesías impostor. Pablo estaba convencido de que Jesús de Nazaret estaba muerto y sepultado, pero ahora comprendió que no era así,
que se le había aparecido resucitado con toda su gloria, hermanos, con toda su gloria. Entonces se dio cuenta de que las palabras de Esteban que había dicho antes de morir eran absolutamente ciertas. Eso lo vemos en el capítulo 7:56. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo, eso lo voy a leer rápido. Aquí lo tiene a mi esposo. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo, que estaba lleno del Espíritu Santo. Fíjense, ¿cómo Esteban estaba lleno del Espíritu Santo? Puesto los ojos en donde, en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Eso lo presenció Pablo, porque él decía, veo los cielos abiertos, que él había visto al Hijo de Dios ahí. Entonces él se da cuenta, es cierto lo que estaban diciendo Esteban. Imagínense cómo se sentiría de mal al saber que había matado a una persona que estaba diciendo la verdad, a un discípulo de Dios, de Jesús resucitado. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Ya lo leímos. Hice muy cortita esta clase para que no fuera tan extensa, pero ya nos quedó claro. Aquí lo que yo veía, hermanos, que yo estaba como Saulo. Creía que Jesucristo había sido un Cristo derrotado, un Cristo muerto. Eso yo decía, Jesús lo mató a la gente mala. Y me daba tristeza. Yo pensaba que Jesucristo estaba allá en el cielo, que no tenía la noción por qué había Jesucristo dado su vida. ¿Sí me está entendiendo? Yo no conocía de Cristo. Yo era un Cristo muerto, un Cristo débil, un Cristo que la gente mala lo había matado y había acabado con él. Pero cuando veo los caminos del Señor, que dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga una vida eterna. Cuando yo sé y vengo al conocimiento de Cristo, que Cristo vino aquí a la tierra a dar su vida por mí y por usted, para el perdón de pecados, hermanos, ahí es cuando se me abre el entendimiento. Y entendí que Jesús había dado la vida por mí, para perdón de mis pecados pasados, presentes y futuros. Gloria a Dios. Ahí entra mi entendimiento. Y dije, todo lo que me habían dicho no era eso. Por eso me sentí identificada en esta clase con el apóstol Pablo. Para no hacerlo tan largo, dice, la vida de Saulo no volvió a ser igual después de ese encuentro con Dios. Su vida y la mía no ha sido vuelta igual. No ha sido de ninguno de nosotros. Ya no fue igual. Gloria a Dios. Igual que a él. Dice, de perseguidor pasó a ser un fiel seguidor de Jesús. Ese mismo celo que sentía antes por servir a los cristianos, lo usó para hablar de Dios, del sacrificio de Jesús y del cambio que había experimentado. A muchos cristianos les costó aceptarle como parte de la iglesia porque sospechaban de él. Hermanos, por eso les puse el ejemplo. Imagínense ustedes como lo comparaban como un hippie. Pero Saulo, ahora que es Pablo, continuó fiel sirviendo a Dios, ayudándonos a expandir el mensaje de salvación. Pablo llegó a ser un gran misionero, un plantador de iglesias. La Biblia habla de sus 3 viajes misioneros, sus visitas a las iglesias y también nos cuenta de sus sufrimientos en medio de enfermedades, persecuciones. Pablo continuó fiel a aquel que había perdonado sus errores y le había dado la oportunidad de enmendar el daño que había hecho. Hermanos, qué hermoso esto, que Dios nos perdone. Amén, aleluya. Y que nos hace
transforma. Dice, en el Nuevo Testamento hay 13 epístolas de su autoría. Ellas vemos reflejada la gran obra que realizó llevando el mensaje de salvación a través de Jesús. Qué hermosa clase, a mí me gustó bastante. Le doy gracias a Dios porque nosotros somos esas personas que Dios quiere usar. Amén. Así como este Pablo, hermanos, como Dios ni se imaginó. Este hombre, ni siquiera la gente, ni sus discípulos del Señor, se imaginarían, ni se imaginaron el potencial de este hombre. Todo lo que Dios, porque un instrumento útil me es. Dios lo conoce. Gloria a Dios. Le doy un aplauso al Señor porque la gracias, Señor, gracias, Señor, por esta hermosa clase. Le doy gracias a cada uno de ustedes por su asistencia. También le damos las gracias a todas las personas que nos vieron por las redes sociales, amigos, compañeros, hermanos de la iglesia, personas que se sintonizaron. Le damos las gracias. Que tengan un bendecido fin de semana. Que hoy bendiga en